Buenas noches, amados hermanos. Hoy lunes 10 de febrero del 2025 estudiaremos el capítulo 21 del libro de Jueces, llegando así a su fin. Por lo que le damos gracias al Señor que en su infinito amor y paciencia nos ha enseñado a través de este importante libro sobre la necesidad de confiar en su presencia y en los recursos divinos que nos provee día a día, en lugar de confiar en nuestra propia prudencia y limitadas habilidades, evitando así fracasos, frustraciones, derrotas, tristezas, etc. Si buscamos y seguimos la dirección de Dios, alcanzaremos la victoria siempre. Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas y tenemos que creerle, amados hermanos. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Estudiar la palabra de Dios es de suma importancia, porque así conoceremos cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad para nuestras vidas. Pidámosle al Señor sabiduría para aplicar sus enseñanzas en nuestro día a día. Antes de comenzar con el estudio esta noche, oremos, hermanos. Señor Jesús, amado Dios, venimos hoy a ti para pedirte sabiduría, para comprender, entender y poner por obra tu palabra, específicamente en lo que nos quieres enseñar esta noche en el capítulo 21 de Jueces. Solicitamos, Señor, tu presencia y guía. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Hermanos, el tema central de estos dos últimos capítulos 20 y 21 es la anarquía política que se refiere al Estado, comenzando con la apostasía religiosa y continuando con la degradación moral de la sociedad. El paso siguiente en este declive de la vida de Israel, como en la de cualquier otra nación, es la anarquía política. Vemos esta situación en estos dos capítulos del libro de Jueces. Recordemos que la matanza excesiva de los hijos de Benjamín en Jueces capítulo 20, versículo 48, fue la consecuencia de su maldad y degradación moral en la que habían caído, por lo que Jehová los juzgó, dándole la victoria a Israel, produciéndose como resultado la amenaza de la extinción de la tribu de Benjamín. Es así que entramos al capítulo 21 de Jueces, titulado Se les proveen mujeres a los benjamitas. En este capítulo vemos que los israelitas removieron la culpa por el derramamiento de sangre castigando a los hijos de Gaba a través de la muerte de los benjamitas. Luego se dolieron por Benjamín, cuando se dieron cuenta que la tribu estaba a punto de extinguirse. Solo sobrevivieron 600 hombres benjamitas. Las 11 tribus restantes concibieron dos maneras de conseguirles esposas a estos sobrevivientes sin violar el voto que habían hecho de no entregarles a sus hijas, que vamos a ver más adelante. También veremos que los benjamitas tomaron 400 vírgenes de Jabes Galaad y 200 hijas de Silo. Para estudiar el lamento de la tribu perdida y la provisión ideada para el futuro de la tribu, comenzaremos el capítulo 21 con la lectura de los versículos del 1 al 4, que dicen: Los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: Ninguno de nosotros dará a su hija a los hijos de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz.
Esta porción de las Escrituras comienza diciendo que cuando Israel se congregó en Mizpa, el pueblo juró no permitir a sus hijas casarse con los hijos de Benjamín. La matanza de los benjamitas hizo que Israel se enfrentara con un nuevo problema. Casi toda la tribu de Benjamín había sido destruida y las otras 11 tribus habían jurado no dejar que sus hijas se casaran con ninguno de los sobrevivientes de los benjamitas. Recordemos que estos benjamitas habían caído tremendamente en su moralidad. Ante esta situación nos podemos preguntar, ¿cómo entonces se preservaría la supervivencia de la tribu de Benjamín? Para ello continuaremos leyendo los versículos del 5 al 21, que nos van a dar una explicación de esta pregunta y luego haremos el comentario. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no os daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento, a la reunión, porque fue contado el pueblo, y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes, y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y niños. En el verso 11 dice, pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas. Recordemos, eran 600 benjamitas los que habían quedado. Si les estaban dando 400 mujeres, les faltaba 200 todavía. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto a las mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. En el verso 17 dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no os podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube a Betel, a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscada en las viñas, y estad atentos, cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a la tierra de Benjamín. En este pasaje podemos ver que cuando la batalla cesó y la tribu de Benjamín fue reducida drásticamente, el resto de Israel sintió la amenaza de perder una tribu para siempre. Sintió compasión por Benjamín y reconocieron que habían hecho un voto precipitado, ocasionando un terrible problema, dejando sin esposas
a una tribu entera, y como consecuencia, ésta sería borrada de entre Israel. A lo largo del libro de Jueces, vemos terribles consecuencias por tomar decisiones precipitadas, reaccionando impulsivamente, apoyándose en sus emociones, una y otra vez. Por ejemplo, vimos en el capítulo 11 a Jefté hacer un voto temerario, diciendo al Señor que si le entregaba en sus manos a los amonitas, le prometía sacrificar al primero que saliera de las puertas de su casa a recibirle cuando regresare victorioso de los amonitas. Entonces lo ofrecería en holocausto. Y ese voto le obligó a sacrificar a su única hija, porque fue la primera que salió a recibirlo. Muy penoso. Bueno, volviendo al capítulo 21, vemos a Israel hacer no uno, sino dos votos insensatos. Primero, juraron que ninguno le daría hija a los de Benjamín por mujer en el verso 1. Y segundo, también juraron dar muerte a quien no se alce con ellos contra Benjamín en el verso 5. Cuando descubren que la gente de Jabes de Galaad no se habían presentado a la reunión, Israel se decide por una solución que cumpliría ambos votos: asesinar a todos los hombres y mujeres casadas de Jabes de Galaad, y para que no se extermine la tribu de Benjamín, se les ocurrió que las 400 vírgenes restantes serían entregadas a la tribu de Benjamín como esposas, como lo hemos leído en el verso 12. Además, para conseguir las 200 mujeres que faltaban para que cada benjamita tuviera a su esposa, los ancianos idearon y mandaron a los hijos de Benjamín secuestrar a las hijas de Silo que salieron a bailar en la fiesta de Jehová. Este era un festival agrícola que se celebraba en Silo y está contenido en los versos del 19 al 21. El pueblo de Israel, apoyándose en su propia prudencia, comprendía que, aun cuando había hecho voto de no entregar a sus hijas a los benjamitas, si estos tomaban por sí mismos a sus mujeres, entonces ya no estarían violando el voto. Hoy en día nos encontramos en diversos problemas y nos podemos preguntar dónde comenzaron nuestros problemas, siendo la verdad que nuestra dificultad es principalmente espiritual. Cuando no estamos en comunión con el Señor, pegados a Él día a día, vemos no solamente en casa, en todo lugar en el que nos movemos, ¿no? Y no hablo a nivel solo personal, estamos hablando de todo el grupo, de todos los cristianos. ¿Qué es lo que pasa en el hogar, en la iglesia, en el círculo social, en lo político? Si bien es cierto, en este tiempo tenemos gobiernos democráticos, necesitamos paz y orden. Pensamos que si cambiamos partidos políticos, todo cambiará en la sociedad. Y esto no es verdad, hermanos, porque el único que puede cambiar las cosas y las personas es el Señor, a quien se le ha dado la espalda. Necesitamos desesperadamente acudir a Dios, porque alejados de Él, nada podemos hacer. La dirección de Dios es la clave para el triunfo en los propósitos divinos. El libro de Jueces subraya la necesidad de líderes consagrados. Cuando escasea este tipo de liderazgo entre el pueblo de Dios, las personas viven desordenadamente, guiándose por su propia prudencia y no por la palabra y sabiduría del Señor. Si bien es cierto que no conformamos todo el mundo, toda la sociedad, sino somos una porción, somos llamados a estar orando, intercediendo por aquellas personas que aún no le conocen. Estamos obligados y llamados a orar y clamar
por cada líder de cada nación para que haya paz. Continuemos leyendo los versículos del 22 al 24. Y si vinieran los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, ¿no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados? Y los hijos de Benjamín lo hicieron así y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Vemos en estos versículos que Israel recurre una vez más a su propia sabiduría para crear sus propias soluciones. Los benjamitas fueron preservados de una manera singular y cada israelita regresó a su hogar satisfecho por el trabajo realizado, sin arrepentirse delante de Dios por reaccionar impulsivamente. Hermanos, tristemente vemos a través de los siglos que los hijos de Dios seguimos pecando de la misma manera que lo hizo el pueblo de Israel. No digo que matando, pero sí apoyándonos en nuestra propia prudencia, reaccionando impulsivamente, teniendo resultados negativos. Nuestra naturaleza humana está inclinada al mal, por lo que debemos estar permanentemente en guardia. El pecado nos obliga a una constante lucha que debemos enfrentar si no queremos correr el riesgo de una caída. Y para ello es necesario estar en comunión con el Señor cada día de nuestras vidas. En nuestras fuerzas no podremos vencer, pero con el Señor seremos victoriosos. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todos sabemos y confiamos que la palabra es ciertísimamente cierta. ¿A quién iremos? Solo al Señor Dios Todopoderoso, como dijo Simón Pedro en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vivimos tiempos difíciles y malos en todas las áreas de la vida, por lo que nuestra continua oración al Señor debería ser como la del rey David en el Salmo 141, versículo 4. No deje que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Recordemos, hermanos, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Le pertenecemos al Señor. Nuestra ciudadanía es celestial, somos extranjeros y peregrinos, y estamos en este mundo de paso para escoger al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y darlo a conocer a las naciones, y seguirlo hasta llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, en el camino, a causa de nuestra naturaleza humana, nos inclinamos al mal. Y si no estamos pegados al Señor como los pámpanos a la vid, fácilmente podemos equivocarnos, apoyándonos en nuestra propia prudencia, mirando con nuestra vista limitada, sin discernir que todo lo que tenemos delante no es bueno, aunque tenga apariencia de bueno. Aún en el mundo hay un dicho muy conocido: no todo lo que brilla es oro, por lo que podemos ser engañados fácilmente de diversas maneras, aún con las mismas costumbres, tradiciones, religiosidad, emociones, etc. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 3, en los versículos del 5 al 7, fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El Señor en su misericordia nos enseña a través de este libro de Jueces sobre las experiencias negativas que tuvo su pueblo, con la finalidad que estemos atentos y advertidos de los peligros internos y externos que podemos encontrar en nuestro peregrinaje en esta tierra, y no nos apartemos de él ni de día ni de noche, estando sometidos al Señor, y que podamos decirle, como en el Salmo 141, los versículos 8 y 9, por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma, guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Y recordemos que no siempre vienen como problemas, dificultades o cosas malas. Pueden venir tentaciones a través de atracciones y distracciones del brillo de este mundo. Y en el Salmo 143, los versos del 8 al 10, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Y recordemos, hermanos, que los enemigos no solamente están fuera de nosotros, son a veces nuestros propios pensamientos y sentimientos. Y finalmente, el capítulo 21 de Jueces, en el verso 25, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Jueces concluye confirmando la apostasía en que estaba sumido Israel. Y esto nos trae a memoria que todos estos incidentes desafortunados tuvieron lugar cuando no había rey, de modo que cada uno hacía lo que bien le parecía. Podemos decir que este periodo final de Jueces, comprendido entre los capítulos del 17 al 21, se caracterizó por la corrupción y la confusión, y no hay mucha diferencia en lo que sucede en nuestros días. Hemos estudiado en este libro que el pueblo se había alejado del Señor, tomando decisiones sin consultar a Dios, actuando de acuerdo a su propia prudencia, reaccionando impulsivamente, cayendo en idolatría y cometiendo más pecados en sus intentos por resolver sus problemas. Amados hermanos, en muchas de las situaciones estudiadas podemos ver reflejada la vida del ser humano en los tiempos en los que vivimos. Escuchemos al Señor que nos llama al arrepentimiento y nos dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si nos ponemos a cuentas con el Señor, confesándole nuestras debilidades y nos alejamos del pecado que nos asedia, Él es fiel y justo para perdonarnos. Nos lo dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, creámosle al Señor y confiemos en sus promesas. Esta noche clamemos al Señor que nos dé entendimiento para que comprendamos que nuestra vida en este mundo pasa rápidamente. En el Salmo 144, versículo 4 dice: el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Es necesario y muy importante que valoremos el tiempo para trabajar en nuestra vida espiritual. Le dedicamos tanto tiempo a la vida de este mundo, a los jefes de este mundo, y la paga no es buena. Pensemos, esta vida termina, concluye. En cambio, la espiritual es eterna. En el capítulo 6
de Juan, en el versículo 27, nos dice el Señor: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Tenemos un Dios amoroso y misericordioso. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Él nos espera con los brazos abiertos. El que nos amó desde el principio nos ha dado a su amado Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz tomando el lugar nuestro para darnos perdón de pecados y salvación para vida eterna. Y nos dice en el Salmo 145, en los versículos 17 y 18: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Retengamos hasta el fin de nuestros días esta salvación tan grande que nos ha sido dada en Jesucristo, Señor nuestro, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y así, amados hermanos, llegamos al final del estudio del libro de Jueces, dándole gracias al Señor por su infinito amor, misericordia y cuidado para nuestras vidas. Y antes de despedirnos, los invitamos a continuar estudiando su palabra el próximo lunes con el inicio del libro de Ruth, un libro corto pero importante para nuestras vidas, que nos introduce a la dimensión universal del propósito redentor de Dios. El Señor les bendiga, amados hermanos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová.